dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, hace 8 días estaba trazando un tema general para estos domingos, y el tema general es la pregunta que hice fue: ¿estamos viviendo los últimos tiempos? De allí quiero entonces, a partir de esa pregunta, dar una respuesta cada 8 días, si es que de verdad el mundo está viviendo los últimos tiempos. De verdad que el mundo está pasando algo. Hay muchos de pronto que no quieren reconocerlo, no quieren entenderlo, pero aunque otros no de pronto estén desubicados de lo que está acaeciendo en el mundo, también quiero decirles que hay otra clase de personas que sí están preocupadas, que sí se están preguntando si de verdad lo que está sucediendo en nuestros días es cumplimiento de la palabra del Señor, o si es que de verdad estamos en los últimos tiempos. Pero el Señor, en su misericordia, en su grande bondad, Él es tan bueno, que dice la Biblia que Él no quiere la muerte del hombre pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Pero que antes que todo el mundo cristiano, todos los hijos de Dios, estamos esperando, y es la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo allí a las nubes, para que levante de esta tierra los hombres y mujeres que vivieron conforme a las Escrituras. El Señor no es injusto, sino que antes a toda la humanidad le hace un llamado de alerta para que se aperciba. La Biblia es clara cuando nos habla de que nosotros de verdad sí estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia habla de un periodo llamado los últimos días. También habla del fin del mundo, del fin de nuestra era, del fin de todas las cosas. Y yo diría que esto que usted y yo estamos mirando, percibiendo, y aún lo que Dios ha hecho, esto se va a terminar. De ahí entonces que mire, el Señor Jesús estaba en el templo y estaba con los apóstoles, y de verdad el templo construido por el rey Herodes en Jerusalén era un templo muy precioso. En las paredes del templo habían incrustaciones de piedras preciosas, de ofrendas votivas, de oro. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, entonces vino una pregunta de los apóstoles a lo que ellos habían manifestado, diciéndole: Señor, mira el templo tan bonito, mira esto, Señor. Pero Jesús le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando Jesús va y dice la Escritura, y se sienta entonces allá en el monte de los olivos frente al templo, los apóstoles Pedro, Juan, Jacobo y Andrés le dicen aparte: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Quisiera entonces en esta mañana hablar de algo que de pronto algunos desconocemos, y es lo que el Señor Jesús dice aquí: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Jesús le estaba diciendo a los apóstoles: mirad que nadie os engañe. Quiere decir que así como hay una verdad, también hay una mentira. Que así como hay algo verdadero, también hay algo falso. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Pero que nos engañe ¿de qué? Que nos engañe ¿de qué? Que nos engañe de aquellos que el Señor había sembrado en el corazón de los apóstoles, y era la verdad. Y entonces, si estamos viendo y si estamos dando respuesta a una pregunta que dice: mirad que nadie os engañe, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso quiere decir que hay una luz, que hay una enseñanza de parte del Maestro para decirnos a nosotros que antes que el Señor Jesucristo venga a levantar su iglesia, a llevar su pueblo, sus hijos de esta tierra a las nubes, tendrá que suceder algo. Y por eso la pregunta es: ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Estamos o no estamos? Y eso es lo que yo estoy respondiendo. Él dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y más adelante en San Mateo 24 y el verso 11 vuelve y ratifica diciendo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por tercera vez en el verso 24 el Señor vuelve y ratifica diciendo: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y mire esto tan interesante, usted que me escucha ya en su casa, dice: y engañarán y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, mire lo que el Señor está diciendo a la pregunta de los apóstoles acerca del fin del siglo, del fin del mundo. 30 años más adelante, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, en su capítulo 1 y el verso 6 y el verso 7, comienza a advertir a la iglesia. Mire que ya habían pasado 30 años, y el apóstol Pablo, viendo la preocupación y todo lo que se movía entonces en Galacia, le dice a los hermanos, le dice: yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Es decir, Pablo les enseña a la iglesia en Galacia diciendo: ¿a ustedes qué les está pasando? Yo les he enseñado el evangelio puro, el evangelio de la verdad, los fundamentos, la sana doctrina. Aunque por allí hay muchas denominaciones que se llaman sana doctrina, pero no, la sana doctrina es el evangelio santo, es el evangelio puro, es el fundamento que es Cristo el Señor. Pero Pablo, cuando llega a Galacia, se da cuenta de que hay algunos que estaban escuchando a personas totalmente distintas, enseñándoles otro nuevo evangelio, otra nueva palabra. Aunque el apóstol Pablo dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Y dice algo muy contundente:
Y qué bueno que eso lo tengamos en cuenta, no solamente los hermanos que me están escuchando, que me están viendo en las redes sociales, sino también los amigos, porque para ustedes, amigo, en esta mañana también es esta palabra. Y Dios quiera que usted pueda entender lo que estoy diciendo en este día y pueda comprender que la palabra de Dios, ella tiene todo el poder y toda la autoridad, y que entendamos qué es lo verdadero y también qué es lo falso. Es más, dice el apóstol Pablo en el verso 8 dice: mas si aún nosotros, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Mire cómo el apóstol Pablo, preocupado por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, les enseña: pero miren, iglesia, si vienen otros hablando otro evangelio diferente, o aún dice un ángel del cielo viniere y les hablare otro evangelio diferente, del cual yo os he anunciado, dice Pablo, sea anatema, sea maldito. Entonces, ¿qué está demostrando aquí el Nuevo Testamento? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que aún en los tiempos de Pablo comenzaron a formarse grupos religiosos que estaban enseñando falsas doctrinas. Eran falsos maestros. Y cuando Pablo también se despide de la iglesia en Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia. Pablo era un hombre muy preocupado porque él había sentado las bases de la doctrina del evangelio puro. Por eso él escribe en el capítulo 2 y el verso 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahí entonces, que cuando él estuvo predicando en Éfeso, y cuando se va de allí, le dice a los ancianos, a los que él les había enseñado la palabra, les dice: vea, ustedes tengan cuidado de la grey de Dios, porque de cierto entrarán a la iglesia lobos rapaces, es decir, falsos profetas, falsos maestros, que enseñarán cosas torcidas. Eso lo describe en Hechos capítulo 20, verso 29 y 30, dice: porque yo sé que después de mi partida, dice, y como estamos hablando, si es que de verdad estamos o no estamos en los últimos tiempos. Miren cómo comenzó esto. Pablo dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Cuando la Biblia habla de lobos rapaces, hace referencia a los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, engañadores, enseñando doctrinas torcidas, doctrina de demonio, doctrina de error. Y dice que no van a perdonar el rebaño, es decir, van a entrar a las iglesias y van a enseñar cosas torcidas, cosas que no son. Y Jesús dijo, 30 años más antes, estaba diciendo: y si fuese posible, aún a los escogidos se engañaría. Imagínense. Y entonces dice él, dice: y de vosotros mismos, es decir, que no solamente iban a entrar personas para dañar el rebaño, el fundamento de la iglesia, sino que también dentro de vosotros y se iban a levantar hombres que iban a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí sus discípulos. Oigan lo que están diciendo los apóstoles. Estos falsos maestros se han levantado a través de la historia y han predicado a otro Jesús, al Jesús que no está en la Biblia. Por eso, cuando Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios 11 y el verso 3 y 4, dice: pero temo que
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Oiga, porque los falsos maestros, los falsos profetas son astutos. Y así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, que aún hasta la ciudad de Éfeso habían llegado, como en Galacia, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos líderes, para engañar a unos que estaban dentro de la iglesia. Pero quiero decirle en esta mañana que el Señor Jesús, aquel al que nosotros adoramos, Él es el Jesús de la Biblia. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el Príncipe de paz. Él es el que nosotros adoramos, no adulterando la palabra. Pero alguien podría decir en esta mañana, pero bueno, allá ese pastor está hablando de los últimos tiempos y de falsos profetas, y se preguntará, pero ¿cómo identificamos a esa clase de personas para no caer en la trampa? Pues, si hay algo que se está cumpliendo, y en los últimos años, prácticamente en los últimos 100 años, se han levantado, hermanos y amigos, un sinnúmero de doctrinas religiosas. Es más, con rasgos, los rasgos que ellos implementan son rasgos espirituales cristianos, pero que de verdad no tienen nada, son doctrinas perversas que pervierten el evangelio del Señor Jesucristo. Me di a la tarea, solamente me di a la tarea de investigar algunas sectas, no todas, porque de verdad el tiempo no me alcanzaría, ni tampoco diría yo el día de mañana, pero solamente he tomado unas pocas, solamente para que usted, hermano y amigo, entienda que de verdad la iglesia, o el sistema, o el tiempo más bien en el cual nosotros estamos viviendo, sí estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo lo quiero llevar para que usted, hermano querido, usted se despierte, y para que usted, amigo, entienda que de verdad esto se va a acabar. No quiero asustar a nadie, pero una de las razones importantes por las cuales el Señor Jesús dejó su palabra aquí es para enseñarla. Para los que la desconocen, que abran los ojos y entiendan que de verdad el tiempo se está acabando. Hay un grupo que se formó en el año 1875 y es la Nueva Era. Se formó en Nueva York. Y mire lo que más como que le da a uno, como, no sé si la palabra sería coraje, de al ver como la Nueva Era es una sociedad de mezcla, una religión de mezcla de ocultismo, óigame, ocultismo, misticismo, prácticas esotéricas, espiritismo, gnosticismo, paganismo oriental, es decir, las religiones orientales, terapias alternativas, la psicología transpersonal, la astrología. Y tras esta sociedad teosófica, pues prácticamente está la masonería. Y de verdad, ¿cómo hago yo para saber si lo que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo? Y eso es cumplimiento para los últimos tiempos.
Y como lo dije ahora, desde hace 100 años para acá se han venido levantando una serie de personas diciendo, solamente en Brasil hay uno que dice que es Jesús de Nazaret, otro en Mongolia, otro en Rusia, otro en Japón, que dicen que son Jesucristos encarnados. Dios mío, hay otros movimientos de verdad totalmente torcidos, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Lobos rapaces, ya de unos 25 años para acá, se han levantado grupos como la risa santa o borrachera espiritual, donde se le ponen las manos a la gente y con imposición de manos la gente comienza a reírse, a burlarse, pierden el control de sus cuerpos y dicen que es el Espíritu Santo. Hermanos y amigos, ¿saben qué es lo más terrible? Que no son 50, 100 personas los que van a esos lugares, sino que son miles de personas. Hay otra que dice la bendición del remolino. Yo me quedo aterrado de qué es lo que cree la gente de verdad. No creen a la verdad, creen a la mentira. Es que el remolino de la bendición, donde la persona da vueltas y vueltas y se cae, y le dice que ese es el remolino de Dios de 360 grados. Y cuando queda medio borracha ahí por dar tanta vuelta, diciendo, usted va a hacer esto, y va a ser bendición, y va a ser grande delante de Dios, y Dios tiene muchas cosas grandes para usted. Y eso cree la gente. Hay otros falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, donde se quitan la chaqueta, el saco, y comienzan a golpear a los que están allí sentados y se van cayendo y se van contorsionando. Dicen que es la bendición de la chaqueta. Y que caen supuestamente rendidos por el Espíritu Santo. No solamente eso, en Brasil encontré, no se me van a perdonar todos los que me van a escuchar este sermón, pero un líder sin vergüenza, es que ni pastor debiera de llamarse. Esos falsos maestros en Brasil, donde prende un cigarrillo y le hace fumar a la gente diciendo, fume, que si fuma el demonio sale y usted es lleno del Espíritu Santo. Y queda lleno del Espíritu Santo y le pone a fumar a la gente. Algunos dicen que no, y otros, si fume para que sea libre. Otro, para que sea libre, lo meten en un ataúd y lo llevan allá al altar. Y mientras está tapado allá, comienza ese falso maestro a orar y quita la tapa y él sale corriendo de ese ataúd, seguro por miedo, ¿verdad? Y sale brincando y saltando, que la bendición del ataúd, el agua de la unción, donde con un spray le echan agua en la boca y en el rostro y se contorsiona, y ese es el Espíritu Santo. Y una supuesta líder que para que sea sano de la enfermedad hay que tocar los pies a ella y dejar un billete al lado de sus pies. Pero son multitudes que siguen esa clase de falsos profetas. Y además de eso, hay otro que de verdad a mí me deja sorprendido de saber qué es lo que está creyendo la gente. Hay otro que coge a una señora, a una muchacha joven, y dice, usted hay que liberarla, y comienza, dice que el beso de la liberación, y le besa la boca 2, 3, 4 veces para liberarla, que porque está poseída. Y voy a decir esta, que no la quería decir, pero ni la plasmé aquí, pero la voy a decir. Otro que mientras el esposo va con su esposa supuestamente a ese lugar religioso y todos están boca abajo supuestamente orando, él se lleva a la mujer de ese tipo a la parte de atrás y practica las relaciones, después coge otra y después hace el culto supuestamente. Y eso
cree la gente. Yo me quedo aterrado de qué es lo que está creyendo la gente. Otros en la teología de la prosperidad diciendo que si uno es pobre es porque está en pecado, porque no es hijo de Dios. Porque no es hijo de Dios, es que es pobre. Pero no, el Señor Jesucristo dijo: a los pobres también los tendréis, y a los pobres les es predicado el Evangelio. También la teología, el profetismo. Y eso es lo que a la gente le gusta hoy en día. Ir a lugares donde, venga, muéstrame su mano, y comienza a profetizarle y a decirle: vea, usted va a conseguir esto, se va a ganar esto, usted va a ser grande en las manos de Dios. Mentira del diablo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la carta a Timoteo, el capítulo 4 y el verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lea la Biblia, hermano y amigo. Primera de Timoteo 4:1. Y está diciendo que en los postreros días, en los últimos días ¿de qué? Pues de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también Pablo contraataca diciendo en segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y el verso 3, dice: oiga, yo quiero que ustedes abran los ojos, abran el corazón y escuchen esto, lo que dice el Señor Jesús. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, que aquellos que un día conocieron también la verdad, se cansaron de obedecer la palabra del Señor, se cansaron de cumplir los mandamientos del Señor. Y por allí alguien le dijo: no, es que eso no es así. Usted puede tomar, usted puede bailar, usted puede hacer esto y lo otro. Ah, bueno, así sí me gusta. Y se ha ido para allá. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En Estados Unidos hubo un hombre que se inventó una religión, y mucha gente lo siguió, y se la inventó prácticamente viendo la película La Guerra de las Galaxias. Que había por allá un planeta llamado yo no sé qué, un planeta de un nombre todo raro, y que allá venía una nave, y la gente debía de vender todas las cosas, dejar a su familia, irse a una montaña vestido de blanco. Y como no vino la nave espacial, entonces los invitó a todos a tomar cianuro, y todos tomaron cianuro y se murieron como más de 200 personas. Dios. El apóstol Pedro también dice en su segunda carta y el capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, óigame hermano y amigo, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y mire lo que dice, mire, aquí está lo triste: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Después de conocer la verdad, se van a creer diciendo que la verdad no era verdad, sino que ahora la mentira sí es una verdad. Y negarán al Señor que los rescató. Oiga, negarán la eficacia de la palabra de Dios, negarán la eficacia del perdón, de la salvación. Aleluya. Esto es bueno, que nosotros como hijos de Dios de verdad abramos el entendimiento
entendimiento y abramos nuestro corazón y nuestros ojos del alma. ¿Cómo son esos falsos profetas? ¿Cómo son? Son ególatras, se enaltecen a sí mismos, buscan fama, buscan poder, les gusta ser el centro de la atención. Y el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, está hablando de algo que nosotros no podemos olvidar como servidores de Dios ni como hijos de Dios. Y es que si algo nosotros somos, es por la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Al punto que el gran apóstol Pablo, usado por Dios, tiene que decir: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia y el poder sea de Él, de Dios y no de nosotros. Eso quiere decir entonces que el falso profeta se distingue por su egolatría, por su ego, por su yo, por buscar fama, por ser el centro de la atención. Pero de verdad nosotros solamente somos unos simples instrumentos, unos simples vasos de barro en las manos de Dios, y que Él lo usa cuando Él quiere. No somos nada más. Y se han inventado algunas palabras los falsos profetas, y dicen: yo hice, yo aprendí, yo reprendí, yo sané, yo decreto, yo declaro, yo profetizo. Solo buscan entonces, solo están buscando ese bien propio, queriendo ser dioses. Un falso profeta dijo por allí que nosotros éramos hijos de Dios, y que por ser hijos de Dios éramos diosecillos. Éramos diosecillos. Que porque si una jirafa cría, pues tiene una jirafita. Y como nuestro Padre Celestial es Dios, entonces nosotros somos diosecillos. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 13 al 15, dice: pero esos son falsos apóstoles. Hermano y amigo, tenga cuidado, por favor. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero para Pablo no era maravilla, porque dice él, y no es maravilla porque aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque el diablo y sus legiones de demonios para engañar a la gente siempre se disfraza como ángel de luz, se disfraza como oveja, porque si no, ¿cómo engañaría a la gente? Por eso hace creer que donde oren, que donde lean la Biblia, que donde canten, entonces esa es la iglesia del Señor. Pero no es así. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no da malos frutos, un árbol malo no da buenos frutos. El árbol malo siempre va a dar malos frutos, y el árbol bueno va a dar buenos frutos. La única fórmula de engañar a alguien, cuando a uno le meten un billete falso, es porque se parece mucho al verdadero. Y por eso ahora en los pueblos, en las ciudades, dicen casa de oración o iglesia de no sé cuánto, y por aquí y por allá. Y la gente cree que es lo mismo, porque el mismo coro se canta, se lee la misma Biblia, se ora igualito. Pero no, Señor. No, Señor. Porque dice Pablo, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, también sus ministros, oiga, esos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, se disfrazan como ministros de justicia.
que predican la verdad, pero predican es la mentira. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Cuyo fin será conforme a sus obras. Otra cualidad de esos falsos maestros, falsos profetas, es que hacen mercadería con el evangelio. Falsos impostores de la fe, que se apoderan del nombre del Señor para sacar crédito propio, para llenar sus bolsillos, vendiendo aguas benditas, aceites benditos, la rosa bendita, la sal bendita, la tierra bendita de Israel, la están vendiendo. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo, el capítulo 3 y el verso 18, mire lo que dice Pablo: porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales yo os dije muchas veces. Y de verdad que a uno como predicador, a uno como siervo de Dios, cuando ve todo esto y cuando ve que la gente de verdad, el Hijo de Dios, se va tras otra clase de cosas pensando que donde estaban no ir a la verdad los verdaderos hijos de Dios, a escuchar doctrina de demonios, a uno le da tristeza. O aquellos que se apartan del camino del Señor. Y Pablo tiene que decir, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Oiga, el consejo de Pablo era ese. Y dice, y aún ahora lo digo llorando. Era tanta la aflicción del apóstol Pablo al ver que se habían entrado falsos maestros a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia en Corinto, y de pronto había permeado un poquito a la iglesia en Filipo. Y entonces él dice, por ahí andan muchos, pongan mucho cuidado. Sí, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y Pedro, hablando acerca de esto, que hacen mercadería con el evangelio, con la palabra de Dios. Si quiere ser sano, deposite tanta plata. Si quiere pactar con Dios, deposite tanta plata. Si quiere ser bendecido por Dios, de tanta plata. ¿Quién dijo? Eso no es así. El evangelio no es eso, sino que son falsos impostores, falsos maestros. Pedro tiene que decir en su segunda carta, el capítulo 2 y el verso 3, dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales, oiga, hacen mercadería con las cosas de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, sobre los cuales la condenación, oiga, ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo escribiendo la carta de los Gálatas, capítulo 6 y verso 7? Dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y además de eso dice Pablo en el verso 15, que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, habiéndole Dios dicho que no fuera, y se fue para recibir dinero. Mire, quiero que usted comience entonces a ver de verdad cuáles son los verdaderos pastores y cuáles son los falsos pastores. ¿Cuáles son los verdaderos maestros y los falsos maestros? Ahora, si hablamos de sus enseñanzas, los falsos maestros hacen parecer a sus oyentes que sus enseñanzas son bíblicas, espirituales, cristianas. Por
porque hablan de Cristo, hablan de los evangelios y pareciera que son personas de Dios, pero estas enseñanzas que ellos dan son inútiles, no sirven para provecho, y todos los que la escuchan salen vacíos. Estas personas son astutas, seducen a la gente con palabras bonitas, palabras lisonjeras, promesas halagadoras. Tendrás un buen empleo, tendrás una buena casa, vas a conseguir mucho dinero, pero no le dicen que hay que arrepentirse por el perdón de los pecados, que hay que recibir a Cristo en su corazón, que hay que vivir una vida en temor y en santidad para poder entrar un día al reino de los cielos. Eso sí no lo enseñan. Solamente se van a encontrar nada más que fábulas. Sus mentiras son mentiras bien adornadas que cautivan el corazón de las personas. Y aún le añaden pasajes bíblicos para que se vea que es real, claro, pero eso hace el diablo. Ellos son como la serpiente que engañó a Eva, que la convenció de que su forma particular de guardar la ley de Dios no era esa. No, que había otra forma mejor, y se la ofreció a la mujer cuando le dijo que serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Y así fue como sedujo con palabras astutas la serpiente a Eva y fue engañada. Pero lo único que Eva encontró fue su propia destrucción y su muerte. Estos falsos maestros no pueden tomar modelos doctrinales, es decir, no tienen una doctrina fundamental. ¿Saben por qué? Porque cada falso maestro va cambiando su doctrina constantemente. Pero la verdad bíblica es una sola, y esa fue dada hace miles de años. Desde el comienzo fue dada, y en nuestra era tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento. Yo quisiera decirle a los amigos que están en esa clase de sectas, de religiones, si has estado escuchando a esos falsos profetas, de los cuales seguro ya los has identificado, amigo, yo te invito a que abandones esa clase de cultos. Porque si sigues allí vas a perder tu alma y vas a caer en doctrinas destructoras, en herejías, y caerás en la garra de ellos. Para muchos, ellos son como luceros en el firmamento, como estrellas resplandecientes en la noche, pero no son más que estrellas erráticas, las cuales no conducen a la luz, sino que a la oscuridad eterna. Amigo, hermano, recuerda que solo el verdadero evangelio puede transformar el corazón de las personas. Porque la palabra del Señor dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que transforma, el que perdona nuestros pecados, el que nos hace nuevas criaturas, es el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Él y nos convertimos en unos hijos de Dios, obedeciendo su palabra, arrepintiéndonos, convirtiéndonos, bautizándonos en el nombre de Jesús por el perdón de los pecados. De pronto, esta clase de sermones o mensajes de verdad muy poco se escucha. Y aún hay muchos de pronto que dicen que no es necesario predicar acerca de esto, que hay que dejarle al Señor Jesús, que un día los va a desenmascarar a los falsos profetas y los va a juzgar.
pero es cierto que van a ser juzgados por Dios. Pero aquellos que tenemos la verdad de Dios, tenemos una responsabilidad de predicar la palabra del Señor y exponer con claridad el consejo de parte de Dios, que es santo. La Biblia no nos manda a callar frente al error para descubrir los falsos profetas, los falsos maestros, sino que aún la Escritura nos manda a hacer defensa de la verdad, a contender por la fe. Judas describe algo muy interesante y escribe en esta carta que está antes de Apocalipsis, nos llama a contender por la fe, y en toda su carta eleva una voz para llamar nuestra atención con el fin de denunciar a los falsos profetas. Por eso dice él en el verso 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión o común salvación, mejor, me ha sido necesario escribiros. Oye lo que dice Judas: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido destinada para esta condenación. Hombres impíos, óigame hermano y amigo, que pervierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aún el mismo Señor dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice entonces Judas: los que hoy os decían, los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores, es decir, lo que los apóstoles enseñaron, que en el postrer tiempo, oiga, últimos tiempos, que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, los que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Pero hermano y amigo, de verdad yo siento que estamos en los últimos tiempos, porque esto que acabo de decir no se veía hace 30 años, pero ahora se está viendo en más en cantidad, donde la gente se levanta diciendo yo soy Jesús. Y sencillo, la gente lo sigue. El que se hace llamar Jesús en Rusia trabajaba en los bomberos, dijo yo soy Jesús, y la gente lo está siguiendo. Y en fin, a medida, hermano y amigo, que se acerquen ya ahí a la puerta, porque sí estamos en los últimos tiempos. Mire todo lo que le dije, y eso no pasaba hace 20 años, eso no estaba sucediendo. Y eso, hermano, que me quedé corto de verdad. Pero a medida que se acerquen los últimos días, van a abundar más, a proliferar más los maestros y predicadores falsos en gran parte del mundo cristiano. Es decir, se van a levantar enseñando que son profetas, que son apóstoles, y esto llegará entonces a una apostasía. Pero solo un pequeño remanente, que es allí donde me da un poco de tristeza,
solo un poco remanente permanecerá firme y fiel a la doctrina del Señor Jesús. Dios quiera que sea usted, hermano mío, y que sea yo. Hombres y mujeres totalmente consagrados a Dios, que no importa lo que le digan, que va a decir: no, eso no es de la Biblia. La modernidad, no, Señor, no, Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos unos principios espirituales, tenemos principios morales. Aunque uno de los temas que voy a enseñar más adelante, no hoy porque ni será el próximo domingo, pero será la condición de la iglesia en estos últimos tiempos. Lo dejaremos esa para después. Pero de verdad que la proliferación de esa cantidad de falsos maestros, falsos apóstoles, se está diseminando por todo el mundo. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que el Señor dijo, que antes del fin se levantarían falsos cristos, enseñando doctrinas torcidas. Mirad que nadie se os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hermano, no se deje engañar. No, porque aún dice: y aún si fuese posible a los escogidos os engañarán. Pero manténgase firme en esa sí es la verdadera sana doctrina del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quisiera invitar a los hermanos que están en sus casas a que hagamos una oración al Señor.